Bendecido día, hermanos, para este domingo 17 de enero. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él su mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos iniciando el segundo domingo de este tiempo ordinario. En este ciclo B nos corresponde leer el Evangelio según San Marcos, pero como es el más breve, nos hacemos ayudar del evangelista San Juan, y por eso hoy hemos leído este comienzo del Evangelio de San Juan, en donde Juan el Bautista va a señalar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado. Es el Cordero de Dios. Lo relacionamos con la primera lectura del primer libro de Samuel, donde Dios va a llamar a Samuel. En la noche en el templo está el sacerdote Elí y Samuel, adolescente, cada quien en su respectiva habitación, y en la noche oye Samuel que lo llaman. Va ante el sacerdote Elí y le dice: Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? El señor Elí le dice: Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Por segunda vez el Señor lo llama. Samuel vuelve: Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí dijo: No te he llamado, ve a acostarte. Por tercera vez Dios llama: Samuel, Samuel. Samuel va donde Elí: Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí comprende que es el Señor quien está llamando a Samuel, y por eso le da la orientación. Si vuelves a escuchar que te llaman, responde: Aquí estoy, Señor, tu siervo te escucha. Y así vemos cómo Dios va a elegir a Samuel para que sea su profeta, su portavoz, quien anuncie la palabra de Dios. En el Evangelio ya no es escuchar una voz, algo desconocido, sino una persona que es Cristo. Y Juan el Bautista va a dar testimonio: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos lo van a seguir. Y viene algo muy importante. Los discípulos de Juan ahora se convertirán en los discípulos de Jesús, pero le hacen una pregunta: Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Dónde resides? Y Jesús le dice: Vengan a ver. Y estuvieron con él toda esa tarde. No se les olvidó la hora, eran como las 4 de la tarde cuando lo encontraron o se encontraron con Cristo. Y vemos cómo esa experiencia de encontrarse con Cristo pues cambia su vida. Para ser discípulo de Cristo, para ser seguidor de Cristo,
hay que tener la experiencia de encontrarnos y de estar con Él. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Dónde habitas? Y el Señor dice, vengan a ver. De modo que hoy pudiéramos decirlo, es la pregunta principal del pasaje del Evangelio. Señor, ¿dónde vives? Pero se entiende que esos discípulos de Juan buscaban al Mesías, al Salvador. ¿Nosotros a quién buscamos? Entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, pero a veces lo ignoramos, lo hacemos a un lado de nuestra vida. Y si entendemos que Él es el Mesías, Él es Dios, que se hizo hombre para que nosotros nos relacionemos con Dios, debemos de tener la experiencia de buscarlo y de encontrarlo y de permanecer con Él. ¿Dónde vives? ¿Dónde habitas? La vida de cristiano, a fin de cuentas, se convierte siempre en una búsqueda, porque todos quisiéramos o queremos estar con Cristo, habitar con Él, estar con Él. El mismo evangelista San Juan nos irá dando algunas pistas, algunas precisiones de dónde vive Jesús o dónde reside, dónde está. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, Jesús dirá que reside en el Padre. El Padre reside en Cristo. Jesús vive en la voluntad del Padre e intenta cumplir siempre la voluntad del Padre. El Padre está en mí y yo estoy en Él. Queremos encontrarnos con Cristo, saber dónde habita. Tenemos que hacer también la voluntad de Dios nuestro Padre. También en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús dirá, y quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Nuestra participación en la Eucaristía debe de ser un encuentro profundo, íntimo, con Cristo Jesús, que nos hace habitar recíprocamente. Él habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Por eso para el cristiano, la Eucaristía, la Santa Misa, es esencial. Es de vital importancia unirnos a Cristo en la Eucaristía para estar unidos a Él y Cristo esté unido a nosotros. También en el mismo Evangelio, en el capítulo 15, Jesús va a dar esa figura, esa parábola de donde dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Entonces, nosotros residimos en Cristo y su vida reside en nosotros. Pero también Cristo, Jesús reside también en el amor. Ya lo dirá la primera carta de San Juan, Dios es amor. Y entonces si nosotros amamos a Dios y amamos a los hermanos, entonces nosotros estamos unidos a Cristo o vivimos en Cristo. Ciertamente hay muchos modos posibles de vivir en el amor, pero lo esencial es conservar esta relación de intimidad con Jesús. Es una residencia recíproca. Vivimos en el amor, vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros. Otro medio que nos ayuda a vivir en esta relación recíproca con Cristo siempre será la oración. La oración que nos ayuda a vivir en esta relación con Cristo. Pero no basta simplemente la oración también, sino toda nuestra vida debe ser una unión íntima con Él. Toda nuestra vida, cada situación, cada acontecimiento nos debe de llevar a estar unidos a Cristo Jesús. Por eso la primera carta a los Corintios que hemos escuchado como segunda lectura nos va a decir, hace esa pregunta, ¿no saben que ustedes son cuerpos? ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Estamos unidos a Cristo. Cristo está unido a nosotros. Los cristianos residen en Cristo y Cristo reside en ellos, porque ellos son sus miembros.
De ahí que la vida cristiana debe de ser una vida pura. Tenemos que huir de toda impureza, especialmente de todo desorden en el campo de la sexualidad, que en nuestra época pues es muy complicado, en donde mucha gente, muchos hombres y mujeres, tal vez se busca el placer por el placer. Todo cristiano debemos tener un grandísimo sentido de nuestra dignidad que procede de esta íntima unión con Jesús. Esto constituye para nosotros una gran responsabilidad y debemos asumirla con gran generosidad. Realmente estamos unidos a Cristo. Nuestra búsqueda es estar con Él o buscarlo para estar con Él. Él es el que le va a dar sentido a nuestra vida. Hermanos, hagamos la experiencia y hagamos lo posible por encontrarnos con Cristo, buscarlo. Él se deja encontrar. Estemos unidos siempre a Él, permanezcamos siempre unidos a Él y el Señor le dará sentido a nuestra vida. Bendecido día, hermanos.